agrupar en tres grupos, que son las características relacionadas con la fisiología del crecimiento y competitividad, las características relacionadas con la biología reproductiva, las características relacionadas con las prácticas culturales usadas en la producción del cultivo, las características relacionadas con la fisiología del crecimiento y la competitividad de las malezas se basa en que estas tienen características fisiológicas más desarrolladas o adaptadas a diferentes ambientes que los cultivos. Las características que más influyen en la competitividad son la alta tasa de crecimiento en la etapa de plántula, la alta tasa de fotosíntesis, el crecimiento rápido del sistema radicular, la incorporación rápida de los productos de fotosíntesis, lo que es para producir hojas, el crecimiento rápido de la fase vegetativa a lo que es la reproductiva. También estos tienen buenos mecanismos de competencia y lo que es alelopatía para excluir a otras plantas. Estas también tienen una alta capacidad de adaptarse a los cambios constantes del ambiente, ya que no crecen solamente en un solo ambiente. Las características que están relacionadas con la biología reproductiva, está la polinización por el viento o los insectos que son generalistas. Tienen un sistema de reproducción de, perdón, un sistema de reproducción de polinización cruzada y también estos también se pueden reproducir por autopolinización. Tienen una alta producción de semillas bajo las condiciones favorables, aunque también puede producir semillas en las condiciones que no son favorables para ella. Las características que están relacionadas con las prácticas culturales que son usadas en la producción del cultivo, está la morfología y fisiología que son similares al cultivo, la maduración de las semillas, que esta coincide con la cosecha del cultivo, la resistencia a lo que es resistencia o tolerancia a lo que son los herbicidas, resistencia al control mecánico, tienen una latencia y alta longevidad de las semillas en el suelo y una germinación discontinua. Siguiente, Francisco. Francisco. No La cambió. relación, sí, ya ahorita, sí. La relación entre en los cultivos y las malezas está la relación de hibridación y el mimetismo. La hibridación es que con muchos cultivos existe una relación genética con las malezas, porque las malezas y el cultivo pertenecen a la misma especie o lo que son especies muy cercanas. Por ejemplo, el arroz, el maíz y la avena, esas son unas malezas, tienen malezas que son muy parecidas al cultivo. En cualquier lugar donde se tenga un cultivo con sus parientes, que estas no son plantas muy cultivadas, va a ocurrir lo que es una hibridación entre ellos. Un ejemplo es el sorgo, que es capaz de cruzarse con otras especies de sorgo y producir lo que son semillas fértiles, que estas dan lugar a lo que son malezas. Otro ejemplo es en África, existe una raza de sorgo que es cultivado, que se cruza con facilidad y las plantas estas plantas y estas nuevas plantas se comportan lo que son como malezas, ya que estas han adquirido lo que son características del sorgo cultivado y esto causa muchos problemas al productor durante el control manual, ya que el agricultor no puede diferenciar entre la planta del cultivo y la maleza, ya que el sorgo puede cruzarse con otras malezas como son el sorgo apelense, que es el maicillo, que da lugar a híbridos que son muy parecidos al cultivo, pero estos se comportan como malezas. En los lugares
donde nuestros cultivos se originan, existen muchas razas silvestres de esos cultivos que son huéspedes de plantas que éstas pueden atacar a nuestro cultivo. Así el rendimiento en el lugar de origen no es tan alto como en otros lugares donde se ha introducido el cultivo. El mimetismo. La mayoría de las malezas, estas no están relacionadas genéticamente con el cultivo, pero estas pueden responder y adaptarse a las prácticas culturales que usamos, ya que se caracterizan por una alta plasticidad fenotípica. Muchas malezas son exitosas porque estas son capaces de hacer un mimetismo de las características del cultivo. Esto es porque las actividades del ser humano y las prácticas culturales usadas eh, causan la que es la evolución de ciertas malezas, las cuales pueden tomar ventajas de las prácticas de producción usadas en el cultivo para estas sobrevivir y poder reproducirse. Eh, algunas malezas, lo que son, hacen mimetismo de las semillas de cultivo y estas producen semillas lo que son muy parecidas en lo que es el tamaño, el peso e incluso en el color, ya que hacen imposible que estas se puedan separar de las semillas de cultivo. De esta manera, todos los años el agricultor lo que es las está sembrando con el cultivo. Por ejemplo, lo que es la caminadora, esta es capaz de producir semillas en tamaño, peso, igual que las del arroz, lo que esto causa una dificultad en la separación, lo que le permite a la maleza diseminarse rápidamente. Está también en lo que es el mimetismo fisiológico, que es el más moderno, porque este consiste en la evolución de biotipos de maleza que tienen tienen la misma respuesta a lo que es a los herbicidas, ya que estas malezas son resistentes a los herbicidas y no pueden ser controladas si se sigue usando el mismo herbicida del mismo modo de acción. Esto hace que las especies se conviertan en especies lo que son dominantes. Siguiente. La clasificación de las malezas. Permitime, eh, ¿me permitís ahí, por favor, Cristian? Sí. Dar la diapositiva anterior. Me interesa mucho, muchachos, este tema mimetismo, esta palabra mimetismo. Lo que decía Cristian, que uno de Perdón. los grandes problemas que se da en el campo definitivo es que uno confunde, como lo dijo él, la semilla de una maleza con el cultivo objetivo. Hay un caso en arroz que es en la famosa maleza que se llama arroz rojo. Eso es uno de los grandes problemas en la producción de arroz, porque cuando los campos se infectan de esta maleza arroz rojo, y sinceramente es bien difícil controlarla porque se confunde. Esta famosa palabra mimetismo, en palabras sencillas, es confundir el objetivo con la maleza. Otro caso que se da mucho es cuando usted siembra sorgo con la caminadora. Tan pequeños, las plantas tan pequeñas, usted mira el sorgo y mira la caminadora y definitivamente con el ojo no lo puede diferenciar. Cuando usted pone el herbicida, ahí sí, porque ya lleva el efecto como es selectivo, entonces ahí sí va a controlarla. Pero así de entrada es algo bien difícil. Cuando usted hace prácticas culturales es bien difícil manejarlo, dado el mimetismo. En palabras sencillas, mimetismo es que se son como gemelas, si es posible, las plantas. Así en el mundo real. ¿No sé si hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Puedes continuar, Cristian. Bueno, como les estaba diciendo, la clasificación de las malezas. La clasificación de las malezas eh, se clasifican en malezas, lo que son plantas silvestres, plantas domésticas, entre muchas más. Las malezas, estas son plantas que se encuentran en todos los agroecosistemas que sufren disturbios constantes causados por las actividades agrícolas del hombre.
Las malezas son plantas, son las plantas más frecuentes en lo que son las áreas agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, acuáticas, carreteras, áreas verdes y entre muchos más lugares. Las malezas son consideradas como plantas lo que son nocivas y que son las que tratamos de controlar para reducir o evitar la interferencia con las actividades y nuestras actividades recreativas. Algunas plantas que hoy consideramos como malezas, estas fueron lo que son cultivos hace muchos años. Por ejemplo, el sorghum apelense, que es el maicillo, este fue introducido en América como forraje, pero ahora se ha convertido en una de las 18 malezas más problemáticas de lo que es del mundo. A continuación, mi compañero Francisco les va a explicar va a seguir la exposición. Ahora yo les voy a hablar sobre lo que son también las plantas silvestres, que dice que son plantas que crecen normalmente en áreas o hábitats en los cuales no hay intervención del hombre. Estas, por así decirlo, estas son plantas que encontramos en bosques y lugares donde no hay actividades del hombre. Muchas de estas plantas se encuentran en los alrededores de los campos del cultivo. Luego tenemos lo que son las plantas domésticas, que son los cultivos que son artificialmente propagados y que requieren muchos cuidados del hombre para tener un crecimiento y un rendimiento óptimo. Un ejemplo claro de lo que son las plantas domésticas podría ser lo que es el maíz, ¿verdad? Que puede sobrevivir a lo sumo 2 generaciones, aunque esté en un campo cultivado, si no es cosechado y sembrado por el mismo hombre. Los cultivos también pueden considerarse en malezas, pero generalmente son malezas temporales, ya que las semillas no tienen latencia en lo que son periodos largos. Para los cultivos que se han convertido en malezas, se usan los términos de cultivos voluntarios y escapes que les voy a exponer un ratito más. Entonces aquí podemos ver algunos de los ejemplos de lo que son malezas. Tenemos aquí maleza zacate estrella, una planta silvestre tenemos aquí como lo que es la verdolaga, y dentro de las plantas domesticadas tenemos aquí lo que son las rosas. Ahora hablaremos, ¿verdad?, de lo que son los cultivos voluntarios, que dice que son semillas de cultivo anterior que germinan y se establecen en el nuevo cultivo. Por ejemplo, muchas semillas de sorgo que quedan en el campo después de la cosecha y germinan cuando sembramos el siguiente cultivo. Entonces, los cultivos voluntarios también pueden ser de un mismo cultivo. Luego tenemos que, por ejemplo, si una semilla de maíz de un cultivo anterior germina con un cultivo de maíz para producción de híbridos, o sea, que es el cultivo siguiente, este cultivo de maíz que germinó se considera una maleza o un cultivo voluntario, como su nombre lo indica. También, sin embargo, si la misma semilla de maíz germina cuando sembramos maíz para ensilaje, o sea, un cultivo siguiente, no se considera una maleza, pues en este caso no afecta negativamente al cultivo. Aquí tenemos en la imagen, dice, algunas de las plantas que hoy son consideradas malezas fueron cultivos hace muchos años. Por ejemplo, el sorghum jalapense, que lo mencionó anteriormente el compañero Cristian, que este sorghum jalapense fue introducido en América como forraje, pero que ahora es una de las 18 malezas más problemáticas en el mundo. Permitime, Francisco. ¿Me escuchas, Francisco? Sí, ingeniero. Mira, yo quisiera hacerte una pregunta y esto va para todos los de la clase. Por favor, escuchen. ¿Qué es una maleza para vos, Francisco? Una maleza. Sí, Por te hago la ejemplo, pregunta basada en lo que acabas de hablar. ¿Qué es una correcto. maleza? Una maleza, por ejemplo, podemos considerar una maleza
en un cultivo, por así decirlo, algo que nos puede Mira, a ver, crear problemas. Permitime. Definime el concepto de maleza de la manera más sencilla posible. Una planta que afecta de cierta manera en nuestro cultivo o que simplemente no tiene ningún propósito. Ok, mira lo que acabas de decir pues ahorita. Repetí por favor, lo que estabas diciendo. Sobre los cultivos voluntarios. Que tenemos, por ejemplo, el primer ejemplo, ¿verdad? Que muchas semillas del sorgo quedan en el campo después de la cosecha y germinan cuando sembramos el siguiente cultivo. Entonces, los cultivos voluntarios también pueden ser del mismo cultivo. Pueden ser del mismo cultivo, pero por ejemplo, si una semilla de maíz, o sea, de un cultivo anterior, germina con una semilla de maíz, digamos que es para producción de maíz híbrido, o sea, y este es el siguiente cultivo, entonces a esa semilla que era del cultivo anterior, sí se le considera una maleza o un cultivo voluntario. Ok. Por favor, concéntrense. Que basado en esto vamos a hacer las preguntas del examen de hoy. Yo quiero que tengan claro el concepto de maleza. Por favor, hagan silencio. Que el concepto de maleza, en palabras sencillas, es una... Se le apagó el micrófono, ingeniero. Se le apagó el micrófono. Sí. Yo necesito que entiendan bien esto. Una maleza, en palabras sencillas, es una planta no deseada. ¿Por qué es no deseada? Porque toda planta que nace donde tenemos un cultivo objetivo compite por 3 elementos básicos: agua, luz y nutrientes. Entonces, escuché a Francisco diciendo que el sorgo jalapense en aquel tiempo no era maleza, pero que ahora sí. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Cualquier planta que nace en nuestro cultivo que no sea la que nosotros sembramos se considera maleza porque va a competir con el cultivo objetivo por 3 elementos básicos: agua, luz y nutrientes. Francisco quiso dar un ejemplo que me parece muy bueno y se lo voy a explicar así. Si yo sembré maíz blanco de primera y luego siembro maíz amarillo de postrera, entonces Francisco dice, la semilla involuntaria que nació ahí, esa semilla se convierte en maleza. Me explico, si yo sembré de postrera maíz amarillo y me nace en las calles maíz blanco, ¿será maleza sí o no el maíz blanco? Sí. Sí, es maleza. Es correcto, se considera maleza porque mi cultivo objetivo se llama maíz amarillo, aunque sea la misma familia, pero yo no sembré maíz blanco. Entonces, esas plantas de maíz blanco que están en la calle hacen competencia, porque recuerden, cuando yo voy a sembrar un cultivo, yo manejo una densidad, y si hay más de la cuenta, entonces me va a afectar. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Maleza es toda planta que nació en el cultivo que yo no la sembré, eso es una maleza. Ya pueden ser sandías, pueden ser tomates, lo que usted quiera llamar, pero si usted no la sembró, esa planta de sandía, de tomate, lo que usted le nació ahí, que usted no la sembró, esa planta va a ocupar agua, luz y nutrientes, entre otros, porque son muchos más elementos, pero los 3 básicos son agua, luz y nutrientes. Entonces quiero que tengan claro, por favor. Francisco, todo cultivo involuntario se considera maleza si vos no lo sembraste. Dime. Ingeniero, un aporte ahí, en ese caso, en el ejemplo que usted puso, es que ahí... Con nuestros intereses. Existen muchos casos de escapes, por ejemplo, lo que es el cactus opundia, que lo podemos observar ahí en imagen, que fue introducido a Australia como ornamental, pero con el tiempo se convirtió en una maleza y llegó a infestar millones de hectáreas hasta hacerlas inutilizables para lo que es para la agricultura y la ganadería. Tenemos otro ejemplo también de lo que son escapes. En este caso tenemos lo que es la especie de lantana cámara, que es originaria de México y Centroamérica, pero fue introducida en el año 1859 a lo que es Hawái
como una planta ornamental y hoy está ampliamente distribuida y se reporta en lo que son 47 países, en 47 países como maleza, afectando alrededor de 15 cultivos. También tenemos lo que es el Sinodón lenfuensis, que este es originario de América Central y que es conocido como estrella africana o pasto estrella o bermuda, y este fue introducido como pasto y hoy es una de las malezas más problemáticas en jardines, áreas verdes y cultivos perennes. Entonces, ¿qué nos habla de los escapes? Pues que estos fueron introducidos principalmente por lo que es por el hombre, y estos se convirtieron en especies invasoras que causan daño a las especies nativas de tal lugar. Tenemos lo que es la clasificación de las malezas. Frecuentemente clasificamos las malezas para facilitar la comunicación. Las maneras de clasificarlas depende del propósito de esta clasificación. El propósito de clasificar las malezas es para agruparlas de acuerdo a las similitudes que sus características taxonómicas, biológicas o ecológicas. De esta manera se pueden estudiar y manejarlas adecuadamente. Por ejemplo, muchos herbicidas que controlan solamente un tipo de maleza, ya sea malezas gramíneas o malezas de hoja ancha, la clasificación de las malezas en esta categoría nos permiten seleccionar lo que es el herbicida correcto. Dentro de la clasificación de las malezas tenemos lo que es la clasificación binomial, que es una clasificación bien usada. Es por el sistema binomial que asigna un género y una especie a cada planta. Esta clasificación es la más exacta y es muy útil para poder hablar a nivel mundial sobre lo que es una especie en particular. Por ejemplo, los nombres comunes cambian de lo que es de país en país, entre regiones, y muchas especies tienen varios nombres comunes en la misma localidad o región. Perdón. Un ejemplo claro de esto es el Ciperus rotundus, que como podemos ver aquí al lado derecho, este cambia su nombre común, va cambiando en diferentes países. Por ejemplo, en Colombia es conocido como coquito, cortaera, en México cebollín, en Panamá pimentillo, República Dominicana como junquillo. Entonces, esta es la importancia de la clasificación binomial en darle un género y una especie a una planta. Otra cosa importante que es que el uso de los nombres científicos permite a los investigadores comunicarse y entenderse, porque como los nombres comunes son útiles cuando una especie tiene un solo nombre o pocos nombres comunes. Por ejemplo, cuando los técnicos o profesores o leccionistas o estudiantes hablan con los agricultores, por así decirlo, es adecuado que se debe usar el nombre común con el que ellos conocen esta especie en particular. Entonces, para la clasificación de una especie se usan las siguientes características. Dentro de estas características tenemos lo que es el reino, división, subdivisión, clase, orden, familia, género y especie. Aquí nos faltó una categoría importante también, que es la categoría de autoridad. Con la etimología de los nombres científicos nos indica algo sobre la maleza, pero no siempre tiene sentido y puede no tener ningún significado si el nombre original está equivocado o las características usadas para él el nombre no crean obvias, no, por ejemplo, para darle nombre no eran obvias o importantes. Por ejemplo, el autor que dio el nombre científico puede haber usado características de tamaño, color, sabor, forma, lugar o semejanza con algo que no son obvias para nosotros hoy en día.
los nombres, ay, disculpa. Los nombres científicos pueden tomarse de cualquier fuente y formarse de manera arbitraria. Sin conocer la planta es imposible decir si la etimología tiene significado o no. Aunque las personas tengan conocimientos especializados en taxonomía, los nombres generalmente no tienen ningún sentido. Entonces, ¿cómo se utiliza lo que es la nomenclatura botánica en una planta? Entonces, el primer nombre es el género y la primera letra se escribe con... Reinaldo, ¿qué te dijo? Se escribe, el primer nombre es el género y la primera letra se escribe con mayúscula. El segundo es la especie y va en minúscula y ambos van en itálica o subrayado. Después de la especie va el nombre o iniciales de la autoridad que le dio el nombre a la planta. Como podemos observar entonces aquí en la imagen lo que es la nomenclatura botánica del Pinus silvestris, que el género, siempre la primera letra del género va a ir en mayúscula. El segundo nombre, que sería la especie de esta planta, va a ir toda en minúscula y todos los dos nombres van en cursiva. Y por último tenemos lo que es la autoridad, o sea, el botánico o la persona que le escribió la nomenclatura de esta planta. Buenas tardes, compañeros y ingeniero presente. Pues a mí me toca hablar sobre la etimología de las malezas. Buenas tardes. Pues el nombre científico es el nombre por el cual los biólogos nombran a todo organismo vivo o extinto, siguiendo una nomenclatura binomial, que es lo que el compañero Francisco nos ha estado explicando. Pues que esto se refiere el nombre está formado por el género y su especie. Las plantas que presentan características similares pertenecen a una misma especie. En cuanto a las especies parecidas, estas van a pertenecer a un mismo género. El siguiente, compañero. Bien, tenemos las malezas clasificadas por su ciclo de vida. Estas son anuales, bianuales y perennes. Y también les traigo un pequeño ejemplo. Comenzamos con las anuales. Estas son plantas que tienen la característica de completar su ciclo biológico en un año, desde su germinación hasta su producción. Tenemos el ejemplo de Amaranthus híbrido, pues esta maleza es conocida como bledo, y pues esta maleza la podemos encontrar cerca de los cultivos de algodón y el cultivo de ajonjolí. En plantas bianuales, estas son plantas que completan su ciclo de vida en 2 años, desde su germinación, emergencia, desarrollo vegetativo y finalmente estas termina con su florescencia. Estas no se consideran perennes porque mueren al completar su fase de floración. Tenemos un ejemplo. Permítanme. Cirsum costarricensis, pues esta, su nombre común es conocida como cardo negro. Esta la podemos encontrar en cultivos de tomate, tabaco o sandía. Y vamos con las perennes. Pues estas son plantas que viven más de 2 años, ya que su propagación puede ser de 2 formas, por semilla o asexualmente. Dentro de las plantas perennes se encuentran las malezas más difíciles de controlar, ya que si las cortamos, pues estas se dividen y se forman una nueva planta. En el ejemplo tenemos el sorghum alepense, que este es conocido como sorgo alepo. La podemos encontrar en cultivos de Sacharum officinarum, que es la jamaica. Siguiente, compañero. Ahora vamos a ver la clasificación de las malezas por su morfología. Las plantas que producen semillas se clasifican en angiospermas. La mayoría de las plantas que consideramos malezas son angiospermas
y estas se clasifican en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Estas conocidas como hoja ancha o angosta. Esta clasificación es muy útil para determinar la facilidad de control con los grupos de herbicidas. Las hojas anchas son plantas dicotiledóneas con raíz pivotantes, hojas anchas con nervaduras en forma de red, pero no todas las plantas con hojas anchas son dicotiledóneas. Por ejemplo, Amaranthus spp, que es conocido como el bledo, y esta maleza la podemos encontrar en cultivos de soya. Siguiente, compañera. Seguimos con hojas angostas. Se encuentran, aquí en este grupo se encuentran las gramíneas y las ciperáceas. Cuando se utiliza el término monocotiledónea, se incluyen las gramíneas y ciperáceas. Por ejemplo, el Ciperus rotundus, más conocido como el coyolío, pues esta la vamos a encontrar, esta maleza la podemos encontrar en la mayoría de los cultivos. Las gramíneas presentan hojas alargadas, alternas. Son plantas monocotiledóneas que presentan lígulas. Esta es la que une la hoja al tallo de la planta. El punto de crecimiento de estas plantas está abajo o cerca del suelo. Por ejemplo, Eleucine indica. Esta es conocida como la pata de gallina. Pues esta maleza la podemos encontrar en jardines. También esta despide unas sustancias alelopáticas y pues por lo tanto son hospederas del nematodo Meloidogine incógnita. Y las ciperáceas se distinguen por sus tallos triangulares, la ausencia de lígula y fusión de las hojas formando un tubo alrededor del tallo. Por ejemplo, Cyperus esculentus, que este es otra, no sé, familia o son los mismos con el coyolío. Pues esta la podemos encontrar en cultivos de banano y arroz. Siguiente, compañero. Repíteme ahí, Francisco. Francisco, ¿me escuchas? Hola, Francisco. Sí, ingeniero. Mira, aquí hay un punto muy importante para todos, muchachos. ¿Dijiste el punto de crecimiento de la gramínea? ¿Dónde está, Francisco? No, yo el que estoy poniendo ahorita. Yo a rato terminé, ingeniero. Permítame entonces. Diego Fernando, soy yo el que estoy exponiendo, ingeniero. Que quedamos que le iban a poner el nombre de la presentación y no hay nadie. ¿Verdad? Aquí no dice nada, aquí no hizo esta. Sí, aquí la... Yo le envié con mi nombre. No, pero aquí esta que estamos viendo aquí no tiene el nombre. Error de dedo, ingeniero, creo. ¿Quién está exponiendo ahorita? Diego Fernando. ¿Apellidos? Salgado Ordóñez. Ok, Diego. ¿Mencionaste que el punto de crecimiento de la gramínea es donde se encuentra? Pues que está abajo o cerca del suelo. Exactamente. ¿Y el punto de crecimiento de las hojas anchas dónde se encuentra? Pues esta tiene que ser en parte superior. Exactamente. Entonces, miren, aquí va para todos. Espero que me estén escuchando todos. La clave para poder hacer un área verde es muy importante manejar estos dos puntos. El punto de crecimiento de las hojas anchas está en la parte superior, como tiene la fotografía Salgado aquí. Y el punto de crecimiento de gramínea está en la parte inferior, cerca del suelo. Les comento esto porque el día de mañana les va a tocar y espero que se lo aprendan. Si ustedes quieren manejar un área verde, les van a preguntar cuando ya la área verde esté montada, sembraste la grama y ¿saben qué? Cuando ustedes cortan la grama a una altura X, ustedes se van a dar cuenta que se va a eliminar con el simple hecho de cortar la grama bajita, se va a eliminar todo lo que es hoja ancha porque el punto de crecimiento de esas plantas
está en la parte superior. Entonces, cuando le elimina el punto de crecimiento, ya no se siguen reproduciendo y se queda solo lo que es la parte de las gramíneas. Entonces van a ver que se empieza a llenar el campo solo de grama, pues, de grama porque son gramíneas. Y ahí es donde está el secreto para poder engramar una cancha de fútbol, lo que ustedes quieran. Eso es muy importante, manejar los puntos de crecimiento. Por eso les estoy recordando esto. El día de mañana ustedes quieren engramar algo, solo tienen que cortarlo seguido 2 veces a la semana si es posible, para eliminar todo lo que es hojas anchas y que solo queden gramíneas. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, continúa, Salgado, por favor. Está bien, ingeniero. Siguiente, compañero. Ahora vamos a ver la clasificación de las malezas según el lugar donde crecen. La clasificación según el lugar donde crecen es muy útil para desarrollar manejos de maleza para agroecosistemas. Estas se pueden clasificar en malezas de los campos cultivados, pues estas son también llamadas malezas agrestes. Están adaptadas a disturbios frecuentes del suelo. Pueden ser gramíneas. Por ejemplo, tenemos la Portulaca oleracea, que esta es su nombre común o es conocida como verdolaga. Y pues esta maleza la podemos encontrar cerca en cultivos hortícolas. Malezas acuáticas. Son plantas que viven en sistemas acuáticos, son anuales o perennes y se dividen en acuáticas flotantes y acuáticas emergentes. Siguiente, compañero. Malezas acuáticas flotantes. Estas flotan libres sobre el agua y generalmente sus raíces no están ancladas al fondo. Por ejemplo, Pistia stratiotes, que esta es conocida como su nombre común, lechuga de agua. Esta la encontramos en cultivos de arroz, ya también se le conoce como lechuguilla. Malezas acuáticas emergentes, tienen las raíces ancladas al fondo y algunas hojas o partes de las plantas están fuera del agua. Por ejemplo, Tifa spp, esta es conocida como totora. La podemos encontrar cerca de los canales de riego o reservorios. Malezas de cultivos perennes, son generalmente malezas perennes, pero también hay anuales. Se encuentran en huertos de cítricos, mangos y nueces. Por ejemplo, la Crotalaria pálida, que es conocida como sonaja o tronador. Esta es utilizada como abonos verdes y se presenta como maleza en cultivos de zanahoria. Siguiente, compañero. Las malezas en diferentes áreas. Bueno, esto creo que le toca ya al compañero Eddie. Pues tenía algo para complementar. Cada cultivo tiene un gran grupo de malezas que se asocian con el cultivo y pues se adaptan a las labores culturales del cultivo y del ambiente. Por ejemplo, las malezas de las musáceas están adaptadas a la sombra y en cambio las malezas que presentan en los cultivos hortícolas pues están adaptadas a la intensidad lumínica y a la remoción constante del suelo. Y pues creo que esta es mi participación, señor. Gracias, Salgado. Solo falta entonces este muchacho que no... Ya está conectado el compañero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Me dicen si tengo buen audio, por favor, porque estoy en medio de un cafetal conectado desde mi celular. Sí, Eddie, ¿se escucha bien? Listo. Entonces, mi participación en esta exposición sobre malezas es malezas en diferentes áreas. Los puntos importantes que vamos a tocar acá son malezas, tipos de malezas acuáticas, malezas en áreas abandonadas, malezas de potreros y malezas parásitas.
también hablaremos un poco sobre lo que es la diseminación de las malezas, es decir, cómo se transportan las semillas de un lugar a otro, ya sea de manera por medio natural o por medio artificial, que es donde mete mano el hombre. Bien, entonces hablando acerca de lo que son las... Y hago una pregunta. ¿Me Diga. escuchas? Sí, le escucho. Decís que estás en medio de un cafetal, ¿va? Sí, es que andaba cortando café, según yo era a las 4 la reunión. Permitime, ¿qué tipo de malezas tenés ahí donde estás al lado? Pues maleza, aquí hay un montón, conocidas como nombre común, que la conozco, nombre técnico, se lo puedo decir como nombre común, como zacate jalea, estoy viendo bombacia más abajo, un montón, no sabría. Bueno, entonces, acaba de pasar Salgado. ¿Qué tipo de crecimiento tiene? ¿Es hoja ancha o es hoja angosta? No, esta es hoja angosta, algo larga y angosta. Ok, ¿dónde está el punto de crecimiento según la exposición de Salgado de esas maletas? Según lo que estaba ahí, mi compañero Diego, creo que esa fue en las partes bajas que dijo él. Y no, cuando... La hoja angosta, la hoja ancha tiene el punto de crecimiento en la parte superior. La angosta en la parte superior. No. La hoja ancha en la parte superior. La angosta, Okay. o sea, las gramíneas en la parte inferior. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Por qué te lo digo? Porque si estás en un cafetal, querés eliminar la maleza solo con chapia, tendrías que prácticamente darle con un asadón, porque la gramínea tiene el punto de crecimiento abajo. Es por eso que es casi a fuerza que tenés que usar un químico. ¿Me explico? Sí. Bueno, puedes continuar. Gracias. Bueno, entonces hablando acerca de las acuáticas sumergidas, estas crecen totalmente sumergidas en el agua, tienen las raíces ancladas al fondo del agua. Por dar un ejemplo más claro que todos conocemos, pues en este caso serían los manglares, el mangle, que están a las orillas de los lagos o de los océanos, malezas en áreas abandonadas. Las áreas que son abandonadas después de estar dedicadas a la agricultura son colonizadas por malezas que antes no estaban presentes en los cultivos. Coniza sp, Cassia autoxifolia y Desmodium sp. Estas generalmente son transitorias ya que después son reemplazadas por otras malezas. Las malezas de potreros, si me trabo ahí es que la pantalla del teléfono es muy chiquita y tengo que estar corriendo ahí la diapositiva. Malezas de potreros. Vamos esperando. Dale con calma. Generalmente son malezas adaptadas al pisoteo y al pastoreo del ganado. Estas plantas tienen varias adaptaciones o características que les permiten sobrevivir en esas condiciones y perpetuarse. Algunas son difíciles de arrancar, era lo que explicaba el compañero Diego ahí por las raíces profundas y todo eso. Esporobolos, por Poireti, otras tienen mal sabor y otras tienen espinas, por dar un ejemplo, las zarzas. Entonces estas malezas de potreros dice que tienen características que estas se adaptan fácilmente al pisoteo, porque como sabemos en los potreros pues son destinados para animales, para bovinos como las vacas, equinos, para caballos y estos por la postura del casco donde se paran, si son lugares húmedos más que todo, profundizan, hunden, entonces dañarían lo que son la parte de las hojas, la parte superficial, pero las malezas de potrero dice que se adaptan y generalmente pues estas tienen raíces un poco profundas que no importa si es dañada el área foliar, luego vuelve el rebrote de lo que es las raíces. La siguiente, Francisco. Francisco. No sé por qué no cambio, fíjate. Maleza, aquí vamos a hablar acerca de lo que son las malezas parásitas. Estas son plantas que derivan parte o todos los nutrimentos de las plantas que sirven de huésped. Algunas parasitan las raíces
y otras las partes aéreas. Por dar un ejemplo, el que yo conozco con el nombre común, se lo voy a decir porque no lo conozco con el nombre técnico, sería el matapalo, que el matapalo pues creo que hasta en árboles grandes ya a la universidad los he logrado ver. Son árboles que están en las ramas aéreas arriba de otras plantas, y pues ese es el huésped, las otras plantas, y ellas viven de esa planta. Hablando también de lo que es la diseminación de las malezas. Las malezas pueden ser diseminadas en el tiempo y en el espacio. Ya vamos a explicar cada un punto de esto. La diseminación en el tiempo se refiere a la habilidad de las semillas de malezas de permanecer en latencia sin germinar. Esta les permite germinar muchos años después de ser producidas. Bueno, en este caso pues tenemos unos ejemplos claros como ser las semillas de testadura que todos conocemos, como ser la de olivo, lo conozco de nombre común, creo que oyol, como todo, y las de Nance, que estas tienen una testa dura que no les permite que el agua entre al embrión fácilmente. Entonces estas cuestan mucho después de ser producidas, dice, o salidas del fruto, pues estas tardarían mucho tiempo para que pudieran germinar y obtener una nueva plantita. Bueno, como nosotros ya como ingenieros, pues futuros ingenieros, ya conocemos cómo podemos hacer para que una semilla de esta, de testa fuerte, muy dura como esa, para hacerla germinar en menos tiempo, de manera artificial, aplicando lo que es el método de escarificación, que todos ustedes ya lo saben, estaría de más hablarlo, dar la explicación por acá. La diseminación en el espacio es la dispersión debido al movimiento de los propagos, sí, de los propagos de un lugar a otro. Es decir, podría ser por el aire, por agua, o también por medio de los pájaros, de las aves, que estas son transitorias y trasladan las semillas de un lugar a otro. Lo siguiente, Francisco. Cambió de diapositiva, Aquí, gracias, ya estoy. La diseminación en el espacio puede ser natural o artificial, lo que explicaba anteriormente. Bueno, la diseminación natural de las malezas ocurre por el viento, agua, animales y de dehiscencia. De dehiscencia, no sé si conocen este término, esta palabra. Dehiscencia quiere decir que hay unas semillas que están en vaina, parecidas o igual a la vaina del frijol. Un ejemplo claro, porque lo voy a poner acá que todo el mundo lo conoce, creo que es el árbol de pito, que las semillas se encuentran en vaina, tiene entre 2 a 4 semillas cada vaina, y de dehiscencia es cuando la vaina se abre, y esto abre paso a pues que la semilla salga de la vaina y pues llega a la tierra y puede ser germinada, tener contacto con el agua. La diseminación artificial es la que ocurre con el movimiento del hombre y los implementos agrícolas de un campo a otro, el cual ya todos conocemos. Y con el viento, dice que las semillas dispersadas por el viento son pequeñas, livianas o con modificaciones que les ayudan a flotar en el aire. El viento disemina fácilmente las semillas pequeñas y de poco peso, como las semillas de algunas malezas parásitas. Otras son aladas o plumosas, lo que les permite flotar y moverse en el viento. Muchas malezas de familia Compositae Asteraceae son plumosas. Tienen un vilano que consiste de un conjunto de pelos que les ayudan a transportarse por el aire. Hablando del agua, las adaptaciones para dispersarse por el agua son comunes en malezas que se encuentran en las orillas de las fuentes de agua y malezas acuáticas. La unidad de dispersión puede ser la planta completa o la semilla. Algunas semillas flotan en el agua o son arrastradas al fondo de la corriente del agua.
Los canales de irrigación son fuentes importantes para la dispersión de malezas. Por ejemplo, la maleza acuática Pistia trastione rápidamente forman nuevos brotes que se separan de la planta madre y son arrastrados a otros lugares por el agua. Cuando esta diseminación es por parte del agua, como dice aquí, por corrientes, arroyos, ríos, etcétera, cuando se trasladan de un lugar a otro, por lo general siempre no las vamos a encontrar muy largo del río, de la corriente, siempre están a las orillas, en los suelos aluviales, que comúnmente conocemos como playas, o sea, cuando esta semilla, o sea por semilla o no, que en este caso sucede la diseminación, entonces no vamos a encontrar esas plantas que sean muy largos. Cuando es por aire o por a través de aves, ahí sí las semillas pueden transportarse a largas distancias. La siguiente, Rico. Francisco. Ahí está ya. Ya cambié. Sí, a mí no me cambiaba acá. Bueno, acá solo más que todo unas imágenes ilustrativas para podernos hacer la idea de lo que estamos hablando. Entonces la maleza Sonchus oleraceus, semilla con vilano para diseminarse por el viento, que era las que les decía que son livianas, tienen unos pequeños pelos como vellosidades, las cuales les permite volar o transportarse a largas distancias, todo esto en periodo de inflorescencia. Las semillas de Rautubelia cochichinensis flotan y se diseminan con el agua, todos en periodo de inflorescencia. Siguiente, Francisco, creo que no sé si le puedo dar el tiempo, ¿no? Ahí ya cambió. Bueno, las cápsulas de la maleza Oxalis furniculata explotan y diseminan las semillas. Aquí está un ejemplo entonces, las que le decía que estaban como en vaina. Algunas semillas como Vidén pilosa y Centrus echinatus se pegan en la piel de los animales por medio de ganchos. Otras tienen sustancias pegajosas para adherirse a los animales, por ejemplo, Desmodium canon. Entonces estas son como, es que tienen como, no es que tienen látex, sino que estas semillas tienen como una serie de vellosidad, de vellitos, que eso permite de que se peguen en la piel de los animales y de esa manera se transportan a diferentes lugares. También cuando uno anda en los cerros, en los potreros, ahí se las encuentra, que ahí viene con muchas semillas de algunas zarzas pegadas en el pantalón. Muchas semillas tienen la capacidad de pasar por el tracto digestivo sin perder viabilidad. O sea, sin perder viabilidad quiere decir de que por ejemplo, un ave se comió un fruto con semillas y luego al ser digeridas, no es que estas ya, solo porque pasaron por el tracto digestivo, estuvieron ahí dentro del ave, ya no pueden germinar. Claro que sí pueden germinar, dice que no pierden la viabilidad, eso es lo que quiere decir. Las aves son los animales más eficientes para degradar las semillas en un tracto digestivo. Sin embargo, muchas aves que comen semillas son responsables de su diseminación, o sea, de transportarlas de un lugar a otro. Creo que ahí termina mi aporte en esta presentación. Okay.
Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Yo voy a continuar con la exposición. Les voy a hablar acerca de la semilla y la inflorescencia de Bidens pilosa. El nombre común del Bidens pilosa, familia Asteraz, pertenece a la familia Asteraceae, perdón. Su nombre común puede ser el acahuale blanco, aceitillo, mulito, rosilla, saetilla, té de milpa, mozotillo, mozote negro. Dice que es una planta que se adapta a diversas condiciones ambientales y sus frutos se pegan a la ropa y se disemina fácilmente. Bueno, esta maleza también la podemos encontrar, es una hierba anual común en los cultivos, ¿verdad? Entonces, esta la podemos encontrar tanto como en los cultivos, los rastrojos, en los potreros, en las orillas de las carreteras. Esta tiene una inflorescencia que es un capítulo formado de frutos que son llamados aquenios. Estos también son dimórficos con semillas ortodoxas y se propaga por medio de estas y así también se adhiere a la ropa y se disemina fácilmente. Siguiente. Voy a seguir hablando acerca de la inflorescencia de Cenchrus equinatus. Nombre común del Cenchrus equinatus es el zacate cadillo, también conocido como guisacillo de Cuba u ojo de hormiga. Es una especie de planta herbácea perteneciente a la familia Poaceae. Las espinas fuertes y punzantes del fruto causan problemas de manejo ya que ocasionan molestias al hombre. Esta se propaga por las semillas que quedan encerradas en un fruto falso, en un falso fruto, perdón, sí, formado por el involucro espinoso, el cual este se adhiere también a la ropa y también al pelo de los animales. Siguiente. Voy a hablar también acerca de la vaina de Desmodium canum. El nombre común del Desmodium canum es como lo conocemos la mayoría como el pega-pega. Se llama en algunos lugares pega-pega debido a que el fruto se adhiere fácilmente a la ropa. Se ha reportado como hospedero del gusano bellotero, el Otis virensens, que provienen de la planta madre. También muchas semillas tienen la capacidad de pasar por el tracto digestivo sin perder la viabilidad. Entonces, podríamos decir que la viabilidad varía principalmente en relación a las características físico-químicas de las cubiertas seminales o también del tipo de digestión, ya sea rumiante y no rumiante, y también podría ser por el tiempo de retención de las semillas en el tracto digestivo. Siguiente. Diseminación artificial. Las adaptaciones de las especies para su dispersión son principalmente para el movimiento de corta distancia. La diseminación de las malezas entre continentes y a través de los océanos está directamente asociada con las actividades del hombre. Bueno, y es que las estrategias de diseminación que se llevan a cabo, los diferentes tipos de maleza, ellas tienen como fin la conservación de la especie. De este modo, el mecanismo de diseminación está íntimamente relacionado con la estructura y las morfologías de la semilla. Maquinaria agrícola. Uno de los puntos críticos en la diseminación de malezas por medio de las maquinarias destinadas a cosecha. Si bien los tractores y las tolvas autodescargables pueden ser fuentes de diseminación de malezas, las máquinas cosechadoras presentan condiciones estructurales que aumentan la probabilidad de acumulación y diseminación. Bueno, y podemos decir que los principales sitios dentro de la máquina, perdón, de la maquinaria agrícola, donde se pueden alojar las semillas de las malezas, podría ser las bases de las norias y en los infines de la retría, de retorno y de grano limpio. Podría ser que las semillas que se encuentran en el sistema de retorno pueden tener dos destinos: ser expulsadas por el sistema de separación y la limpieza de la máquina hacia el lote, o bien ser transportadas por la tolva y luego ser diseminadas, perdón, por el campo donde están los cultivos. Siguiente. Por semilla. Como decía, el hombre ha llevado
a su lugar, ha llevado de su lugar de origen a otros lugares las semillas que usa para su alimentación, por decirlo así, las cuales muchas veces van contaminadas con las semillas de malezas nativas en su lugar de origen. También por semilla podría ser un ejemplo de que cuando las semillas comerciales que son compradas no vienen un 100% de pureza, y en cierto porcentaje de impureza se pueden, puede, pueden venir, por decirlo así, lo que son semillas de malezas, y también de esa forma poder diseminarse. Los animales llevados por el hombre. Eso puede ser que las semillas de las malezas se han adherido al pelo del animal y ser transportadas y luego también ser diseminadas por varios lugares. Siguiente. Aquí una imagen, por decirlo así, de lugares de donde son nativas algunas de las especies de las malezas más problemáticas de América Central. Bueno, las malezas tienen también su centro de origen en diferentes partes del mundo. También, bueno, dentro de estas podemos distinguir malezas que son apófitas, que son las plantas que pertenecen a una flora natural local y de la cual pasan a las áreas ocupadas o explotadas por el hombre, ya que como ser también los cultivares y pastizales, perdón. Y las malezas antropófitas, que son aquellas que por acción directa o indirecta del hombre migran por lugares diferentes a las de su origen, tornándose muchas veces cosmopolitas, y ya sea por lo que anteriormente he dicho, por los animales, la maquinaria o por las semillas. Siguiente. Bueno, el hombre ha diseminado las malezas a través de todo el mundo de la siguiente manera. El hombre ha llevado de su lugar de origen a otros lugares las semillas que usa para su alimentación, las cuales muchas veces van contaminadas con las semillas de malezas nativas en su lugar de origen. Otra es que los científicos o investigadores constantemente están recibiendo o mandando semillas, material vegetativo, maquinaria o suelo de un lugar a otro. Es muy probable que si no se toman precauciones, muchas semillas de malezas van a ser diseminadas. Así, por ejemplo, en 1960, Parthenium hysterophorus, una maleza que causa alergias, fue introducida de Texas a Australia con semillas de Cenchrus ciliaris. Leí un poco y es que esa Parthenium hysterophorus es una maleza que causa alergias, y ya que contiene en sus tallos y hojas el alcaloide partenina, lo que la hace tóxica para el ganado, ya que esta actúa en un sistema circulatorio, disminuyendo el porcentaje de hemoglobina y las propiedades coagulantes de la sangre. También que esta cuenta con actividades alelopáticas que sirve como medio de defensa contra otros depredadores. Además, ayuda a controlar otras malezas también. También leí que los estudios en laboratorio demuestran que la partenina retrasa la germinación y también reduce el crecimiento de las plantas, pero en forma natural esta dependerá de la cantidad de compuesto que puede acumular la planta y la estabilidad de esta concentración en el suelo. Esta ha sido mi participación. Y unos anexos. Gracias.